Gloria al nombre del Señor Jesús, amén. Que el Señor Jesús les bendiga en esta hermosa noche, amén. Vamos a dar inicio a este devocional para la gloria y honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, amén. Vamos a cantarle al Señor en esta hora, amén. Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Vamos a orar, vamos a cantarle, amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a cantarle. Gloria al Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma y gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Yo tengo un Dios que oye lo que pido. Yo tengo un Dios que quita todo mal. Yo tengo un Dios que cuida de mi vida. Yo tengo un Dios que se llama Jesús. Yo tengo un Dios que oye lo que pido. Yo tengo un Dios que quita todo mal. Yo tengo un Dios que cuida de mi vida. Yo tengo un Dios que se llama Jesús. Amén, gloria a Dios y a su nombre, gloria. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por tu presencia, Señor, en este lugar, Dios. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos, Señor, estar en tu presencia, Señor, por permitirnos, Señor, trabajar en tu viña, oh Dios mío. Gracias, Padre amado, gracias por cuidarnos, Señor, en este día, para que hoy podamos estar en este lugar predicando tu bendita y santa palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga esta hermosa noche. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Amén. Versículo 11, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron una voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, él les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondió Jesús, les dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Le damos gloria, honra y alabanza, Señor, al que vive y reina por la eternidad. En esta hora, Dios mío, tu palabra fluya, Señor Jesús. Y que esta palabra, Señor, sea de bendición, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, gloria al Señor Jesús. Recordemos, gloria al Señor, que la lepra, gloria al Señor, era una enfermedad. O es una enfermedad. Amén. Donde el enfermo no podría tener contacto con los que le rodean, ni con su familia, ni amigos, ni nada, porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Amén. Tenía que ser aislado, gloria al Señor Jesucristo. Tenía, gloria al Señor, que ser como marginado por allá. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, como hoy lo vemos con lo que estamos viviendo
con la pandemia a nivel mundial, amén, que con este virus, amén, gloria al Señor Jesucristo, hoy la gente se tiene que aislar para no contagiar a los demás, amén. Así era la lepra, pero la lepra era mucho más peor que el virus, amén, que hoy estamos viviendo, amén. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad de la piel que se caía la piel a pedazos, gloria al Señor, quedaban casi andando en los huesos, porque la piel se caía, amén, a causa de esta enfermedad, amén. Los leprosos o la lepra era un símbolo de una maldición, amén. Gloria al Señor Jesucristo, gloria al Señor Jesucristo. De hecho, un caso de la lepra que vemos en la Biblia es el caso de Job, amén. Cuando el enemigo de vuestras almas le pida a Dios tentarlo, ponerle pruebas para que ver la fidelidad de Job, amén, gloria al Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que el enemigo le puso una lepra maligna, una sarna maligna, dice que se inundó el cuerpo y que se rascaba con un tiesto. Era tanta la picazón que era la enfermedad, gloria al Señor Jesucristo, que se rascaba, amén, gloria al Señor Jesucristo, amén. Pero aquí vemos la palabra de Dios, amén, que para los que, gloria al Señor, para la gente, para el mundo, la lepra, gloria al Señor, no me toques, porque me vas a contagiar, amén. Pero para Jesús, gloria al Señor, era una oportunidad para salvación, amén. Y al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. O sea, no solamente era uno. Imagínense si con uno el contagio era grande. Ahora con 10 la lepra era sumamente contagiosa. ¿Amén? Gloria al Señor. Pero el Señor, como Dios, no le tenía miedo a la lepra, porque Él tan solo con su poder la podía sanar. Amén. Gloria al Señor. Jesús vino a este mundo para rescatar a los perdidos. Hoy la lepra quizás se vive aún físicamente, pero espiritualmente la lepra es el pecado. El pecado nos ha contagiado. El pecado nos ha traído consecuencias terribles. Hoy la lepra se representa como el pecado. Gloria al Señor Jesucristo. Hoy necesitamos que Dios sane esa lepra. Hoy necesitamos que Dios sane nuestra alma. Amén. Gloria al Señor. Y dice que habían 10 leprosos, los cuales se pasaron de lejos. Y dice que alzaron una voz diciendo: Jesús, Maestro, gloria al Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Yo me imagino a esos hombres ya desgarrados con esa lepra pidiendo misericordia, porque ellos habían oído a Jesús, amén. A Jesús se hizo fama por los milagros. Recordemos que capítulos anteriores de Lucas nos habla la sanidad de Bartimeo el ciego, la hija de Jairo, la mujer que tocó el borde de sus vestiduras, la resurrección de Lázaro, gloria al Señor Jesucristo, y muchos más milagros, gloria al Señor, que tenía Jesús fama. Continúa la lepra, que Jesús no la pudiera sanar. Y pues alzaron unas voces: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo me imagino a los 10 gritando: misericordia, Señor. Amén. Misericordia, Dios. A veces así clama nuestra alma por misericordia de Dios, porque a veces nosotros somos responsables de lo que nos pasa. Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Bendito sea el Dios del cielo. Pero no, a veces llega un momento en que nosotros no aguantamos las cargas, no aguantamos los problemas,
No aguantamos la situación. Y vemos al maestro y le decimos: Señor Jesús, maestro, ten misericordia de mí. Y el Señor les dice, cuando los vio, les dijo: id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron sanados. Vámonos al libro de Levítico, capítulo 14, versículo 32. Amén. La ley de Moisés. Amén. Levítico, capítulo 14, versículo 32. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Amén. Levítico 14. Amén. Versículo 32. Y dice así la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra: esta es la ley para los que hubieran tenido la plaga de lepra y no tuvieran más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado a tierra de Canaán, la cual os doy en posesión, pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de tierra de posesión, vendrá aquel a quien fuere en la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Amén. La lepra era una plaga. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y esa es la ley para que hubiera tenido plaga. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. En el 31 dice: uno en sacrificio de expiación por pecado, en el holocausto, además de la ofrenda que hará el sacerdote, expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Amén. El que leproso tenía que presentarse delante del sacerdote. Amén. Según la ley de Moisés. Pero Jesús nos manda a presentarse, pues que en el camino fueron sanados. O sea que en el camino Jesús hizo un milagro. Fueron sanados. Fueron libertados de esa lepra. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice la palabra que entonces uno de ellos, ¿cuántos eran? Eran 10 personas que tenían lepra. Amén. Pero dice que solamente uno de ellos volvió a Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y era samaritano. Amén. De los 10 que Jesús sanó, solamente uno regresó. Amén. Muchas veces el hombre o el ser humano, gloria al Señor, busca a Dios en situaciones difíciles, pero cuando la vida le es arreglada, piensa que ya no necesita de Dios. Piensa, gloria al Señor, que Dios solamente es para una emergencia o para una gran necesidad y se olvidan del milagro de Dios. Esos hombres quedaron sanados, pero ya no volvieron a darle gracias a Jesús. Amén. Así pasa el hombre cuando se hacen campañas evangelísticas, cuando alguien viene afligido, gloria al Señor, que su matrimonio se está destruyendo, que sus hijos están en malos caminos, o que gloria al Señor que su economía está hasta los suelos, vienen al culto, gloria al Señor, y pasan 1, 2, 3 cultos y Dios hace el milagro. Mueren en el mismo culto y ya no vuelven a la iglesia, ya no vuelven, gloria al Señor Jesucristo, a poner un pie en el lugar donde Dios les hizo el milagro. El hombre es un malagradecido porque Dios hace el milagro, pero son pocos los agradecidos, son pocos los que vuelven y decirle gracias Jesús, porque a ti Señor gracias, porque tú me resolviste el problema, yo no podía, tú sí puedes Señor, gracias, 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 amén. Nosotros tenemos que tener un espíritu de agradecimiento, un espíritu noble delante del Señor Jesús, amén. Nosotros no podemos ir por el mundo nada más y utilizar a Dios cuando nos convenga. Dios no es una ambulancia, Dios no es, gloria al Señor, un abogado.
Dios no es un médico que solo lo buscas cuando lo necesitas. No, no, no. Dios es el Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Si Dios quisiera, no te hiciera el milagro. Pero Dios no es así. Dios tiene misericordia. Dios nos ayuda a pesar de que sabe que el hombre muchas veces se olvida de los beneficios. Dice el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros recibimos los beneficios de Dios, nosotros recibimos la sanidad de Dios, pero lamentablemente se nos olvida de quien nos rescató del hoyo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de quién es mi Salvador. Y hoy, gloria al Señor Jesucristo, nuestra mente está más enredada en el mundo que en Cristo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que este hombre era samaritano. ¿Y qué tenía que ver que fuera samaritano? Quizá los demás no lo dice la palabra. Quizá los demás eran judíos, eran de Galilea, de Jerusalén, del Señor, partes de las tribus, amén, de Israel. Pero un samaritano, dice que entre judíos y samaritanos no se llevan. Señor, pero este hombre, a pesar de que era extranjero, a pesar de que era samaritano, regresó a Jesús y dice que se postró a sus pies y le dio las gracias y le dio la gloria y la honra al que se lo merece. Amén. Y entonces Jesús le pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los que yo sané? Jesús lo sabía, que tal vez ellos habían ido y nunca iban a darle gracias. Pero le pregunta a este hombre samaritano, ¿no son 10 los que yo limpié? ¿No son 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Muchas veces, no, el Señor, la gente más humilde regresa a darle gloria a Dios. La gente, gloria al Señor, hay gente que no regresa ni a darle gloria a Dios, pero este extranjero, este samaritano, supo reconocer de dónde venía el poder, que el poder venía de Jesús llamado el Cristo. Y él le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Tenemos que aprender como este hombre samaritano. Él no tuvo vergüenza, él no tuvo que tener miedo en volver a Cristo. En la fuente de agua, en el que el sanador, el que lo sanó. Quizás los 9, quizás este hombre dijo, vengan a darle gracias a Jesús por habernos sanado. Y ellos dijeron, ¿por qué? ¿Por qué vamos a regresar? Nosotros ya estamos sanos, ya no necesitamos de Jesús, ya no necesitamos. Pero este hombre tomó una decisión, volvió a Cristo y le dijo, gracias Señor. Gracias porque me sanaste. Gracias porque si no hubiera sido por ti, Señor, yo hubiera seguido teniendo esta lepra, Señor. Esta lepra que me separa de mi familia. Esta lepra que me separa de los que amo. Señor, gracias por sanarme. Yo me imagino a este hombre en lágrimas, dándole gloria a Dios. Aquí hay gente agradecida con Dios. Aquí hay gente que sabe agradecer a Dios. Yo sé que, gloria al Señor, que a veces nos cuesta darle gracias a Dios. Y aún, gloria al Señor, aún en las mañanas cuando abrimos nuestros ojos, es un gran motivo de darle gracias a Dios. Gracias a Dios, porque hoy pude abrir mis ojos, porque hoy puedo mover mis manos, mis pies,
puedo hablar, puedo respirar. Gracias a Dios. Hoy muchos ya no tuvieron esa oportunidad a nivel mundial, ya no tuvieron oportunidad. La muerte los alcanzó, la enfermedad los alcanzó, gloria al Señor. Y quizás, gloria al Señor, ya no pudieron despertar, ya no pudieron ver el sol, gloria al Señor, ya no pudieron moverse. Hay muchos, gloria al Señor, que tienen derrames cerebrales, ya no se pueden mover. Ya no se puede, hay otros que pierden la vida en un accidente, gloria al Señor Jesucristo, en una enfermedad, pierden la vida, pero con tanto nosotros, gracias a Dios, hoy yo puedo decir, el Señor me ha bendecido, el Señor me ha dado vida, y vamos a y es un motivo de agradecerle y postrarme a sus pies. Y gracias, Jesús. Amén. Es un motivo de agradecer a Dios. Oh, no seamos malagradecidos con Dios. No seamos como esos 9 que no regresaron a darle gloria. Seamos diferentes, seamos como ese uno que sí dio gloria, que sí le dio alabanzas, que llegó y se postró y le dijo: gracias, maestro. Gracias, Santo. Ay, mi papá. Oh, sararara, sararara, sirarara, sararara, sirarara, sararara, siricarrara, yararara, sayarara, sararara, sararara. Gracias, Jesús, gracias. Dios es bueno. Acá hay gente agradecida con Dios. Acá hay gente que quiere darle gloria a Dios. Levante sus manos y dele gracias a Dios por su milagro. Dele gracias a Dios. Este hombre, el Señor Jesús, Dios lo mandó con el sacerdote, pero en el camino fue sanado. O sea que no recibió al instante su milagro, pero en el camino recibió la sanidad. Hoy Jesús te está mandando que vayas y en el camino vas a recibir sanidad. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret recibe el milagro, pero agradece el milagro. Sea agradecido con Dios. Agradece al Dios del cielo y alabanzas al Rey. Vamos a orar en esta hora. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, en tu nombre, Jesús, hay poder. En tu nombre, Señor, hay autoridad, Dios mío. Padre, en tu nombre, Señor, estamos agradecidos, Señor, por tus misericordias, Padre, por tus milagros, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Padre. Gracias por sanarnos, Señor. Gracias por libertarnos del pecado. Hoy, Señor, nos postramos, nos rendimos ante ti, Dios, con un corazón quebrantado, Señor, y humillado delante de usted, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias por el milagro. Gracias, Señor Jesús, por tus maravillas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a cantarle al Señor Jesús. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies me entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia,
me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre. Gloria a Jesucristo, el gran Dios. Y callada, vamos a orarle para darle gracias a Dios por este devocional. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza. El que vive y reina por la eternidad, Padre. Gracias, Jesús de Nazaret, por permitirnos, Señor, hoy estar delante de ti, oh Rey. Gracias, Señor Jesús, por tus milagros. Gracias por tus maravillas. Gracias por tus fidelidades. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios.